Lucas. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a la primera de las charlas virtuales que se hace en este congreso, el séptimo de la Fundación Internacional, de la Fundación Cinemascope, congreso eso sí con carácter internacional. Bueno, la fundación es internacional porque nos movemos por todas partes, por todos los países y llegamos a todos sitios. Pero en este caso el que es internacional es el congreso. Vamos a hacerlo con una persona bueno, que ha estado vinculada con el camino de la Fundación Cinemascope durante un tiempo y que ahora lo continúa estando. Hablamos de Saru Hernández, ella es natural de Granadilla de Abona, municipio del sur de Tenerife, y bueno, siempre ella relata en su propia página web, en esa biografía que pueden encontrar en Ilustradoras e Ilustradas, una sección del archivo de ilustradoras que tenemos en la página web de la Fundación. Habla de que creció junto al mar, devorando libros y soñando despierta con mundos imaginarios, mundos a los que luego le ha dado color, a los que le ha dado oído a través de sus dibujos y de sus ilustraciones. Inició su formación en Gales, en Reino Unido, y después de estar un tiempo también viviendo por allá, ha pasado por Italia, donde aprendió el arte de construir historias con imágenes de la mano de algunos de los grandes creadores del sector editorial. Ha estado en Tenerife, ahora sigue estando en España, solo en este caso en Cantabria, y a lo largo de este encuentro, de esta charla, pues vamos a ir hablando de algunos de los trabajos que ha hecho, como esa guía ilustrada para el Instituto Canario de Igualdad, o otros libros que ha publicado a nivel internacional y que creo que son también igual de interesantes y dignos de mención. Sara sigue trabajando como ilustradora desde Cantabria, ha participado en la exposición de Ilustradoras e Ilustradas 5 que se inauguraba la semana pasada en el Palacio Salazar de Santa Cruz de la Palma, y hoy nos ha sacado un ratito pues para estar con nosotros porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, y le damos las gracias porque, oye, pues haya pasado a charlar y recordar viejos tiempos, en ese caso, bueno, pues de la editorial, ahora de Internet. Sara, buenas tardes bueno, un saludo y encantado, como decía, de tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Lucas, por esta bienvenida. Yo también estoy encantada de que me hayan invitado hoy a participar en estas charlas. Bueno, gracias por sacarnos un huequito, que sabemos que estás trabajando a tope. Sí, bueno, siempre hay que sacar huecos para estas cosas y más para amigos y para personas que aprecio como ustedes en la Ay, muchas gracias, fundación. Sara. Por Dios. Ha quedado grabado, ¿eh? Así que luego no puedes retractarte. Luego no puedes arrepentirte y decir, no, yo no dije eso. No era exactamente eso lo que quería decir. Sara, bueno, empezamos si quieres también un poco por orden de acontecimientos, orden inverso. La semana pasada se inauguraba Ilustradoras Ilustradas, eso sí, en La Palma. Su Ujú. itinerancia va a continuar, seguramente pase por otros puntos del archipiélago. Me han chivado que hay intenciones también de que esa exposición se lleve incluso fuera de Canarias, pero son proposiciones que todavía se están trabajando, que se están estudiando. Pero tú sí que asististe a la inauguración el año pasado en el Parlamento de Canarias, que es donde históricamente esta exposición siempre ha empezado. Por lo menos hablamos históricamente de sus 4 ediciones anteriores. Oye, que un proyecto se mantenga 5 años son bastante. ¿Qué recuerdos te quedan de esa ocasión, de cuando asististe a esa Ilustradoras e Ilustradas 4, que recordamos que es el año 2024? Pues fue una experiencia muy bonita, la verdad, por compartirlo con mis compañeras ilustradoras. Creo que en general que creen esto todos los años y que sigan, bueno, en estos últimos 5 años, ¿no? Y que sigan haciéndolo, es estupendo para nosotras creadoras, para visibilizar nuestro trabajo. Yo a tantísimas otras ilustradoras, compañeras de la isla, no conocía. Y después de ver la exposición, de estar allí y también de poder ver su trabajo más de cerca y leer sobre su trayectoria en la guía, en el libro, me ha parecido sorprendente la cantidad de talento que tenemos, ¿no? En las islas. Y bueno, es muy bonito y les agradezco, creo que en nombre de todas, que hagan esto y que continúen haciéndolo, porque al final
las oportunidades que nos llegan, que siempre son difíciles como artistas dentro de este sector, nos llegan gracias a eventos como este, ¿no? Que enseña nuestro trabajo a una audiencia a la que de otra forma no llegaríamos. Yo, como Ahora sabes, muy... soy Sí, muy sí, sí, tímida. perdón. Perdona. Bueno, no estoy de acuerdo. ¿No? No, te decía que soy muy tímida, así que en lo que fue la presentación, realmente no es que haya conocido a nadie, pero a través del libro y de su trabajo, pues, sí que he llegado a conocer a muchas otras compañeras. ¿Hay alguna amistad que te hayas llevado? Porque hay gente que me cuenta que en ilustradoras e ilustradas, por ejemplo, han hecho amigos. O sea, bueno, en este caso amigas, ¿no? Han hecho Sí. amigas en su paso por lo que sería ese proyecto que, oye, pues no es una cosa que deje de sorprender en muchas ocasiones. No, es que al final, de alguna forma sí que terminas llegando a conocer el trabajo de estas personas que, como decía antes, al igual no habrías encontrado de otra manera. Yo estoy Claro. segurísima de que muchísimas de estas ilustradoras jamás habría conocido ni sabría que trabajaban desde Canarias, si no hubiese sido por este proyecto. Y claro, al final, pues sí que nos ponemos en contacto porque siempre es agradable ver el trabajo que hacen los demás, ¿no? La creatividad, otros puntos de vista y así siempre surgen amistades, ¿no? Con algunas personas más o menos, ¿no? Pero siempre surge algo y pueden surgir también colaboraciones. No es mi caso, no es que me haya puesto en contacto con nadie de esa forma, pero nunca se sabe, ¿no? Lo que puede traerte algo así y con quién puedes conectar. Bueno, sí, sí, es verdad que suele ocurrir. Sara, tú has estado en más exposiciones, has tenido exposiciones también individuales, en este caso es una exposición colectiva. ¿Cuál es la diferencia entre una experiencia y la otra? ¿Cómo podrías catalogarlo? Has tenido exposición de tu obra que también ha estado a la venta, ¿no? En puntos en diferentes tiendas, establecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre una realidad y otra? Bueno, las exposiciones individuales que he hecho han sido mucho más pequeñas, ¿no? A pequeña escala, porque no es lo mismo cuando colaboras con muchos artistas y más en este caso a través de la fundación del COVING, ¿no? Que organizan un evento de este tamaño. Yo sola no, no podría organizar algo así. Entonces es muy diferente porque normalmente cuando lo haces por tu cuenta y es algo más personal, tienes que tener en cuenta más cosas, ¿no? Y encargarte tú un poco de todo, de llegar también al público, de pensar en una temática, tienes que encargarte tú de todas las partes del proceso, ¿no? Y creo que en realidad me gusta mucho más participar en exposiciones colectivas porque ¿Por qué? ves tantas formas distintas de trabajar y que es esa forma de poder formar parte de una comunidad, ¿no? Que al final nuestro trabajo en el día a día es muy solitario y creamos con nosotros mismos, sí para un público, pero con el que normalmente no estás en contacto, ¿no? Entonces, el participar en eventos de ese tipo que son más colectivos, creo que es mucho más bonito y más enriquecedor también, ¿no? Porque al final, pues imagínate una exposición que tiene un único tema en concreto y que cada persona tiene que desarrollar una idea en base a ese tema. Al final ves cosas tan diferentes que no se te habrían ocurrido a ti, ¿no? Y puedes conversar sobre Tan el distintas, tema y ¿no? conocer a De cierta gente. manera. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces Bueno, y creo que es también mucho más estar en bonito. contacto con las personas a las que les gusta tu arte, ¿no? Que eso también es de agradecer, me imagino. Sí, claro. Sí, 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 por Hay supuesto. una cosa que tú haces mucho que es el retrato en vivo en acuarela. Entonces, me Sí, imagino que eso también es una oportunidad para conocer de cerca, pues, cómo la gente valora lo que hace, Sara. sí, la verdad es que eso es algo que, bueno, que he empezado hace poco y estoy encantada porque es tan bonito trabajar en directo y ver cómo
la gente se sorprende mientras vas creando estos retratos en un par de minutos, porque no tienes tiempo a hacerlo en más, ¿no? Pero la interacción ahí con la gente es precioso. Creo que deberíamos de trabajar más en, en directo, haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Me gusta mucho No, sí, pero es últimamente cierto también, que es un trabajo un poco solitario a veces y en sí, ocasiones, salvo que seas uno de estos perfiles que son muy activos en redes sociales, que no es es mi caso. complicado, ¿no? Que recibas el feedback del público, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Es mucho mejor cuando al menos tienes una comunidad de artistas con los que puedes, no sé, compartir un poco tu experiencia y compartir tus dudas también, ¿no? Y sobre todo, creo que todos los artistas pasamos por muchos altibajos creando, ¿no? Y dudamos de nosotros mismos muchísimo. Y claro, cuando estás trabajando tú solo, mm, no tienes forma de salir de ese bucle, ¿no? De esos pensamientos negativos. Necesitas también, no sé, hablar con gente y expresar tus dudas y también tus logros, ¿no? Y si no tienes con quién, sobre todo no tienes a otros artistas con los que hablar, no vas a marear siempre a las personas que tienes a tu alrededor, que te apoyan, pero que no, al final no son parte de ese mundo, ¿no? Y no es lo mismo, creo. Al menos los artistas amigos también te pueden marear a ti con sus dudas y sus problemas. Sí. Bueno, a veces bienvenidos, ¿no? Que te mareen con eso también, ¿no? De cierta manera. Exacto. Sara, cuando empiezas a estudiar, si uno le echa un vistazo a tu currículum, tú no desarrollas todos tus estudios o tu especialización en Canarias, decides salir fuera. Ujú. ¿Por qué? Creo que me apetecía salir de la isla. Eh, a ver, yo siempre sabía que quería trabajar con libros. Desde pequeñita me encantaban los libros. Entonces yo sabía que quería ser ilustradora. Y decidí no entrar en Bellas Artes, que es mucho más amplio, ¿no? Abarca muchas más cosas. Y me puse a investigar dónde podía estudiar ilustración en la universidad y encontré que en el Reino Unido ofrecían muchos de estos grados de ilustración. Así que solicité allí varias plazas y terminé en Gales en concreto. Gales es un sitio muy verde, como a ti te gusta, ¿no? Exacto, lejos de las ciudades. Sí, tenía otras ¿Tienen algo en opciones, común Gales pero y Cantabria? sí, sin duda. La tranquilidad, el campo, es, ambos son tan diferentes de Tenerife, ¿no? En ese sentido, es todo verde. Son, se parecen muchísimo más de los que esperaba. Son, no sé, son lugares muy inspiradores, creo. Tienen unas playas enormes, esos acantilados y como te digo, hay mucha más soledad, hay mucha menos gente para el espacio, ¿no? Que hay. Entonces, no sé, yo me siento más cómoda en un sitio así, más a gusto. Nunca he sido una persona de ciudad y de mucha gente. Yo creo que Cantabria va a decir que Cantabria seguro, pero que Miguel Ángel Revilla estaría encantado de escucharte, Sara, presidente de Cantabria, que hace siempre bueno, yo la verdad que la admiro porque siempre hace una magnífica promoción de Cantabria y de sus productos allá a donde va. ¿Qué te llevas de ese paso por Gales? ¿Qué es lo que ha ayudado a configurar, además, pues de esa influencia de, que creo que se ve reflejada también en tu obra, de los paisajes, del verde, de la tranquilidad? ¿Qué te llevas de ese paso por Gales? O sea, ¿qué crees que es lo que ha configurado tu personalidad como artista, el hecho de que te hayas ido fuera, no solo fuera de Canarias? Muchas personas eligen como destino pues diferentes comunidades autónomas. ¿Cuál crees que es la herencia gálica que te ha quedado a ti de ese paso por esa tierra? Pues creo que el salir fuera del país siempre es bueno porque te hace ver otra cultura tan diferente a la tuya. Y bueno, suena obvio, ¿no? Pero al final
tener que acostumbrarte a esa forma de vida también, ¿no? Y darte cuenta que tu realidad no es la única realidad, que hay realidades diferentes y integrar eso como parte de ti también, ¿no? Yo ahora mismo creo Sí. que soy medio española y medio guiri, porque en muchos, en muchos sentidos soy muy, sí, muy inglesa también, ¿no? Mis ritmos y parte de mi forma de ser al final se ha adaptado a eso. Al final me fui con 18 años, ¿no? Pasé mucho tiempo allí, al final me tuve que integrar también al no tener a nadie allí. Bueno, me fui con una amiga para allá, pero el estar nosotras y tener que formar parte de esa nueva realidad, creo que siempre te influye, ¿no? Y afecta a, sí, cómo ves y entiendes las cosas y eso, claro, afecta también cómo creas luego, ¿no? Luego te vas a Italia, que es un país Sí. completamente distinto. Y me he fijado una cosa, yo que soy muy fijón. Me has dicho, tengo parte de inglesa, tengo parte de española, pero no te he escuchado decir que tienes parte de italiana. No, tienes razón. Es que en Gales estuve 6 años y en Italia estuve 1 año solo. Suficiente. Tú sabes que un año en Sí, Italia son como 5 de cualquier otro país, ¿no? Es como los sí. perros. No, pero Italia, para mí, aunque me llevó también, o sea, también me fui a un sitio, lo mismo que Cantabria y que Gales, me fui a un sitio en mitad de ninguna parte, muy verde, muy Sí. bonito, muy tranquilo. Em, Me sentía como España en cierto modo, pero no era España, era una sensación un poco extraña, porque la cultura italiana, en comparación con la cultura inglesa, se parece muchísimo a la nuestra, ¿no? Ya lo vemos Sí, en es la muy forma de latina. hablar, pero en general las rutinas, el día a día, la forma de ser es mucho más cercano a la nuestra. Y eso en comparación con los ingleses, pues muchísimo más. Entonces, no sé, estaba como, no se lo digas a los italianos, pero si tengo que elegir entre Italia y España, prefiero España, prefiero Canarias, ¿no? Es decir, sí estaba a ¿Tú gusto, crees que ellos lo pero saben, Sara? vale. Ellos lo saben. No sé yo, no sé yo. Pero sí, fue muy bonito de todas formas porque ahí aprendí muchísimo en ese año que estuve allí. Para mí fue un año muy especial y también ahí sí que fue una comunidad más enfocada en la creación del libro álbum. Entonces, me encantó, lo disfruté un montón. Pero como país, me gusta, pero me quedo con el Reino Unido o con España. Mira que eso también a mí me pareció Reino Unido y España distintos. Bueno, también es verdad que España al final también tiene sus diferencias según en qué zona del Sí, país claro. estés, ¿no? Que eso también es la riqueza de esta nación, creo yo. Sara, en 2021, no sé si te llega, si tú consideras que te llega tu gran oportunidad, pero te llega una oportunidad muy, muy buena, ¿no? En 2021, trabajando con un texto de Laura Pedernera, si no me equivoco, Ujú, ujú. para el Instituto Canario de Igualdad. Sí, exacto. Como dices, me llegó una gran oportunidad. Fue mi primer proyecto em, para mí importante porque había ilustrado otras cosas, pero no para ningún cliente como el Instituto Canario de Igualdad, ¿no? Y por eso decía antes que es tan importante el trabajo que ustedes hacen también con la exposición de ilustradoras e ilustradas, porque ese proyecto me llegó gracias a que me vieron en una exposición que había hecho. Ah, sí. Y por eso supieron de mi trabajo y me contactaron. Y bueno, terminaron seleccionándome para hacer el proyecto de ilustración y de maquetación. Y fue una experiencia súper bonita, me dieron un montón de libertad, la autora fue un encanto trabajar con ella, era un tema muy difícil,
Además, me sorprendió que me ofrecieran a mí este proyecto porque, bueno, es justo Porque mi trabajo y este libro habla sobre la trata, ¿no? La explotación sexual, entonces no tiene nada que ver con lo que yo hago normalmente. Y en ese sentido fue difícil, ¿no? De ver cómo encajar lo que yo hago con este proyecto. Era un proyecto para trabajar en secundaria, así que era para adolescentes, por lo tanto también se podía suavizar el tema y creo que en ese sentido también mi estilo encajaba en la temática. Pero sí, fue bastante complejo y, nada, lo disfruté un montón. la obra se llama Nitrato Nitrata, callar no es una opción, que no lo habíamos dicho. Mencionar. Sara, Ujú. una pregunta que le ha pasado a autoras, a autores también, cuando trabajan con la administración pública, que uno se piensa que la administración pública es como el último, como la cima de una carrera, y a veces trabajar con la administración, yo si quieres contestarlo, si no te la contesto yo, que yo también sé la respuesta, pero a veces trabajar con la administración pública tiene sus peros. Las personas piensan que ya está, esto es lo máximo, ya lo conseguí, ya lo logré. Y trabajar con la administración tiene sus cosas, amigo, ¿no? Sí, bueno, supongo que te refieres a que tiene sus limitaciones y tiene sus, Sus pues limitaciones, sus tiempos de pago, sí, muchas ocasiones, ¿no? sí, eso sí, tienes que esperar normalmente. Y la verdad es que yo los proyectos que he hecho de ese tipo han sido siempre, pues, a finales de año, no he tenido que esperar mucho Problemas, no, no, tampoco. pero antes tú has llegado en los momentos buenos, porque antes ocurría que no, que el cierre administrativo no importaba. Entonces pagaban Ah, las ¿no? cosas de un año para dos después. Y como este año hay que hacer Vale. cierre después, como a partir de un tiempo, como un tiempo a esta parte hay que hacer cierre de cuentas, eso todo ha cambiado. Vale, vale, yo no he tenido esa experiencia, no. La verdad es que no me puedo quejar, he tenido suerte por ahora, crucemos los dedos. Es un cliente Pero más, ¿verdad, Sara? La administración pública. sí, es un cliente más, exacto. Es como trabajar con cualquier otro cliente. No te va a necesariamente llevar a nada mejor después, ni, no sé, no. Puede ser que sí, pero quiero decir que al final es como con cualquier otro cliente, te pueden surgir más oportunidades o no y no sé, no te Oye, ¿qué cambia. piensa Salvo Hernández de la inteligencia artificial, de la aplicación de la inteligencia artificial? Uh, interesante pregunta. Lo digo porque hace poco, precisamente con la administración pública, ha habido un problema grande porque en un ayuntamiento de La Palma, no recuerdo cuál es, se había hecho el cartel de las fiestas con inteligencia artificial y hubo un colectivo de autores que fue muy beligerante, ¿no? Con esta decisión de abaratar costes utilizando pues, una inteligencia artificial para realizar ese póster que era de carácter artístico, ¿no? Que no era un diseño a andar por casa, sino de carácter Sí. artístico. A ver, yo creo que es difícil hacer algo al respecto. Al final, los que quieran utilizar esos medios, pues lo harán siempre. Es una pena porque al final están utilizando nuestro trabajo también, ¿no? El trabajo de las personas que están ahí intentando pensar, intentando desarrollar esa voz única propia y lo que nosotros tardamos, al igual 10 años en sacar, de repente te lo cogen y puede ser utilizado, ¿no? Puede ser un estilo más y a ti te ha llevado un tiempo llegar hasta ahí, ¿no? Mm, Creo que en cierto modo no nos pueden reemplazar porque lo que nosotros creamos tiene todo el simbolismo de nuestra vida, ¿no? Y de las cosas que a nosotros nos llaman la atención y no Y sé, tiene alma, ¿no, simbolizan Sara? algo para nosotros. Sí, exacto, exacto. Porque Entonces, yo eso lo que creo que es veo es algo que una no. tendencia a que la IA hace cosas muy similares, Sí, muy pero similares unas mejorará. de otras.
puede mejorar y puede igualarnos, pero yo creo que al final pierdes lo que tú dices, esa cosa que tiene cada artista que nos hace al final únicos, ¿no? Porque eso solo te lo da tu propia experiencia. A mí me pasaba algo muy curioso en Reino Unido y en Italia también, de hecho, que me decían siempre, no sé por qué, que mi trabajo era muy español. Y yo decía, pero muy Muy español, ¿por español, qué? Sí, exacto. Pero me lo han dicho un montón de muy veces y yo decía, español. pero muy español, ¿por qué? ¿Qué tiene de español mi trabajo? Era, no sé, me pareció súper curioso, pero al final es mi cultura, ¿no? Quiero decir, al igual algo hay ahí que a ellos les parece que reflejo de lo que he vivido y de lo que veo, ¿no? Porque es verdad que al igual estaba oyendo hace poco a una escritora hablar de esto, una escritora gallega. eh, la casa que ella imagina, ¿no? Cuando se la da a un ilustrador al escribir un relato, si es un ilustrador de su tierra, más probablemente va a ilustrar la misma casa que ella imaginaba en ese relato, porque tienen unas conexiones, ¿no? Pues por la cultura, la zona en la que viven, mm, todo lo Sí, pues todo que, ese las imaginario común que no, experiencias, sí, sí, claro. exacto. Mientras que si se lo das pues a una persona, no sé, a un alemán, al igual, te va a ser una casa completamente diferente, ¿no? No tiene nada de peor, sino que depende de para lo que sea, es más útil o no, ¿no? Entonces, creo que eso es difícil de imitar, ¿no? Con la inteligencia artificial y lo que dices al final pierde calidez y te queda algo como más vacío. Sí, puede ser bonito también, y impresionante y algo que se hace en un momento que nosotros no podríamos hacer tan fácilmente y por lo tanto, sí, nuestro trabajo es más caro, pero depende de lo que valoras. Y yo creo que los que sí valoran el trabajo artístico seguirán apostando por él, ¿no? Dentro de lo que se Yo espero pueda. que sí, Eso claro, porque espero. al fin y al cabo lo que no podemos olvidar es que la IA no crea, la IA se alimenta de lo que va encontrando, Exacto. y de ahí todo hace una especie de condumio con todo lo que encuentra y es lo que ordena y lo que luego produce. Que hay cosas que parecen nuevas, pero no son nuevas. No, claro. Bueno, a mí lo que más me aterra de la IA no es solo la capacidad, no solo aplicado a las profesiones artísticas, sino que también toda la revolución que va a traer con determinadas profesiones tradicionales o profesiones también incluso especializadas que hace, Ujú. hablamos de diagnóstico, de muchísimas cosas, ¿no? Que van a ser mejor para el ser humano, pero va a eliminar, puede eliminar muchos puestos de trabajo. Pero después también me ha asombrado la capacidad que tiene a la hora de crear imágenes que parecen las pesadillas que uno sueña, ¿no? De esa textura, esa cosa que yo me quedo horrorizado, digo, por Dios, pero parece cuando uno sueña que lo ve todo como en un vago, en una cosa que no es muy clara, ¿no? De cómo te encuentras ante eso, ¿no? Y dices, bueno, funciona al final como un cerebro casi que humano, ¿no? En Sí. estado de ensoñación, que es lo que me parece más perturbador. Pero mejorará, claro, y me imagino que a la larga creará cosas que serán mejores, ¿no? Pero bueno, Ya, quién sabe. nunca se sabe. Sara, en No. 2022, yo repasando también un Ujú, poco tu currículum, continúas, ¿no? Trabajando y, bueno, sigues un poco la misma temática. ujú. Hablábamos hace un minuto en 2021, nitrato, nitrata, callar no es una opción. Y en 2022 aparece Ciberviolencias Machistas, Guías para la Familia, que es un Ujú. texto de la Federación de Mujeres Jóvenes editado por feminicidio.net. No sé si un trabajo Ujú. te lleva a otro. Pues sí, me llevó un trabajo a otro, gracias precisamente a Laura Pedernera, la escritora, que estaba en contacto también con la siguiente fundación y que estaba muy contenta con mi trabajo y me recomendó para ese otro proyecto. También eh, lo disfruté muchísimo porque tuve una suerte increíble. Este trabajo fue aún más difícil, pero tuve una suerte increíble con la coordinadora del proyecto, que era un encanto. Y la verdad es que me apoyó un montón en todo el proceso, pero fue difícil porque, bueno, lo que hablabas un poco antes, ¿no?
aceptaron, eh, o sea, perdón. Eh, Perdonada. que a veces que me quedé como em, consiguieron el proyecto, que les aprobaran el proyecto bastante tarde, ¿no? Entonces, no tenían, no sabían si el proyecto iba a salir durante ese año o no. Entonces me avisaron muy de última hora, no tenían el texto escrito, no tenían nada aún. Y tuve que empezar a ilustrar la guía sin que hubiese contenido realmente. Por eso digo que fue más difícil, porque tuve que partir primero decidiendo cómo íbamos a crear contenido en base al tema y a partir de eso, ese contenido que se creó, se decidió cómo se iba a escribir el resto de la guía, ¿no? Los capítulos. Ya sabían qué capítulos iban a entrar, ¿no? Y solo los tenían que desarrollar, pero un poco la forma de desarrollarse dependía un poco de esa parte visual, que es bastante complicado porque normalmente en mi trabajo lo hacemos de la otra manera, ¿no? A mí me proporcionan un texto ya escrito y de ahí saco las ideas para crear las ilustraciones. Entonces aquí se partió de conceptos. Pero teniendo en cuenta eso y el poco tiempo con el que contábamos, fue un proyecto muy interesante y como te digo, muy bonito también. Y fue una suerte haber podido participar en ambos. ¿Qué aprendes de estos dos proyectos que tienen una temática similar? ¿Qué aprendo? Nada, Qué no. feo, ¿no? Qué feo es el mundo. Hombre, No, uno al se final, implica, es imposible que uno no se implique emocionalmente cuando hace proyectos de este tipo, ¿no? sí, claro, al final tienes que informarte y que leer sobre el tema para poder también dibujarlo, ¿no? Para poder decidir qué mostrar y qué no mostrar, porque a mí sí que no me gusta eso de mostrar las cosas demasiado fuertes. Creo que no es necesario, ya en todas partes, en todos los medios vemos siempre estas imágenes como muy fuertes de la realidad, muy difíciles, ¿no? De llevar. Y ya estos temas son bastante complicados como para hacer yo lo mismo. Eh, no sé, que me llevo un poco más de conocimiento sobre la cruda realidad, ¿no? Que no sé si es lo que más me gusta. Creo que prefiero quedarme con mis cuentos y la parte bonita, pero bueno, siempre estoy contenta de poder aportar de algún modo un granito de arena para que se visibilicen estos problemas, ¿no? Y lleguen pues a niños y adolescentes también para cambiar un poco la situación y que, bueno, espero que mejore de cara al futuro. Ahora, ese mismo año en la Fundación Map Hudson también saca citas, ¿no? Sí, eso fue justo antes, saqué un libro que se llama Brave Huxley, que fue el autor el que me contactó porque querían hacer un libro para contar la historia de Matt a niños en colegios. No sé si quieres que hable un poco sobre la historia de Matt. Sí, sí, por favor. ¿Sí? Bueno, Matt Hampson era un jugador, bueno, es un jugador, exjugador de rugby, que se dedicaba profesionalmente a ello bueno, cuando era muy joven, eh, antes de cumplir los 20 años, ¿sí? Con 21 años, si no recuerdo mal, tuvo un accidente durante un partido de rugby y terminó tetrapléjico a raíz de ese accidente. Entonces, él sufrió mucho por esto, porque como te puedes imaginar, tenía una carrera brillante por delante a sus 20 años y de repente le cambió la vida. Sí. Entonces, él creó esta fundación para ayudar a otros deportistas que pasasen por una situación similar. Y hacen una labor muy bonita porque hacen que estas personas continúen has- em, haciendo deportes de todo tipo, organizan Sí. muchísimas actividades, crean comunidad, los apoyan en la rehabilitación también.
en el centro tienen un espacio donde pueden trabajar con ellos en la parte emocional y psicológica y también en la parte física. Y entonces creo que el trabajo que hacen es muy bonito y muy importante. Y en este caso colaboré para transmitirle esta historia a los niños, ¿no? De una forma mucho más dulce y más simple, ¿no? Porque es en este caso un tigre de peluche el que tiene el accidente y el accidente del que hablan. Y el tigre de peluche, como Matt, se siente que de repente no sirve para nada, no es válido, no lo van a querer igual, ¿no? Y entonces es esa historia de cómo al final, aunque él creía que lo iban a terminar tirando a la basura, sus amigos al final lo querían de la misma forma, ¿no? Y lo apreciaban igual. Y es un poco para acompañar también a los niños que se vean en una situación no así, pero similar, ¿no? Que pasan por ese tipo de cosas. Me imagino que también Exacto. es complicado. Te preguntaba precisamente por eso, porque es una historia complicada y uno tiene que meterse de cierta manera en ese papel. Tiene que ser quizá un carrusel emocional, ¿sabes? Sí, como decía antes, son historias muy impactantes, ¿no? Yo también soy una persona muy, muy sensible, entonces estas cosas sí me Afectan, ¿no? afectan, pero creo que al final la gente que trabaja con esto, no sé, lo llevan tan bien y saben cómo transmitir lo que necesitan transmitir, ¿no? Que al final em, lo ves un poco como más natural, de una forma más natural, ¿no? Todos esos temas difíciles y puedes tratarlo de otra forma, supongo, gracias Claro. a esas personas, ¿no? A las personas que hay detrás intentando hablar sobre estos temas, intentando ayudar a los demás. Y Matt, que lo conocí porque me invitaron en la presentación a ir a la fundación y a conocer el espacio, eh, es una persona con un corazón enorme y a pesar de, pues, de lo que le ha tocado, al menos lucha, ¿no? Porque los demás puedan seguir adelante. Y eso, al final, sí es triste ver la historia original, pero lo que ha causado es muy bonito, ¿no? Sí, sí, lo que ha conllevado, ¿no? Lo que ha sucedido después. Sara, ¿y cómo te sientes cuando te contactan? Porque claro, de repente no es, has tenido la suerte de que no llamas a la puerta de alguien, sino que en este caso escriben con nombre y apellidos. Yo quiero a Saro Hernández, que ilustre esto para que trabaje en esta historia. Nunca es que me digan que me quieren a mí, a ver, ya quisiera yo. Pero sí que, como bien dices, todos los proyectos han sido gracias a que alguien ha llamado a mi puerta. Pocas veces he enviado algo o he propuesto algo que a mí me haya salido. Ha sido siempre el contrario, o casi siempre. En este caso, no sabía que era para esta fundación. Estaba en una plataforma de trabajo freelance y me contactó una persona que quería publicar un libro sobre un tigre de peluche y me pidió hacerle unas pruebas y salió bien, acepté la historia y luego descubrí que era para ellos, pero yo no tenía ni idea de para qué iba a ser este libro, en realidad. Iba un poco despistado, ¿no? Como quien dice. No, es que sí, ellos no contaban nada, simplemente era como un autor que quería autopublicar y que te preguntaba, ¿no? Me preguntaba en este caso si me interesaría publicar la historia con ellos, ayudarlos a ilustrarla y a maquetarla y salió el Y salió proyecto así. adelante. Ujú. Y salió de esa manera. Sara, más cosas que te quería preguntar. El año 2023 también llega con otras novedades, dos en concreto. Hablamos de Diego Pum, hablamos de Ujú, un árbol ilustrado personalizado, en este caso es Yeyo y Cala. Y en ujú. 2024 tienes cuentos féricos que lo publicas con ediciones IDEA Aguere. O sea, no has parado de publicar prácticamente desde 2021 hasta 2024. En total son uno, dos, tres.
4, 5, 6 libros, ¿no? En esos Ujú. años. Veo que estás mirándolo en mi página web. Hombre, es que es una base de datos fantástica. Sí. Sí, han ido surgiendo poco a poco algunos, bueno, libros. Para mí, ojalá, siempre nos parece poco, ¿no? Exacto, Diego Pun, el libro que hice con Diego Pun fue, trabajé en él a la vez que trabajaba con el libro de Brave Huxley, en realidad. Lo que pasa es que con editoriales normalmente los tiempos son más largos. De hecho, en este caso ni siquiera fue tan largo, pero a veces hablamos de 2, 3 años de espera hasta que sale el libro que has ilustrado. Em, pero sí, digamos que trabajé tanto en Los sueños de Ana como en Brave Huxley a la vez. Y Los sueños de Ana salió al año siguiente. Ahí fue mi primer libro trabajando con Daniel Martín, que es un autor de Gran Canaria, con el que ahora acabo de sacar otro libro también. Me ha hecho muchísima ilusión esto. En este caso, un libro de poesía para niños. Así que sí, lo que decías antes, ¿no? Una cosa te lleva a la otra y al principio es muy lentamente y muy espaciado en el tiempo. Y poco a poco parece que empieza a unirse más, ¿no? Y a haber cohesión, porque empiezas a conseguir cosas que vienen de un lado y de otro, ¿no? Y es bonito porque supongo que quiere decir que has hecho algo bien, ¿no? Sí, sí, sigue saliendo adelante así. Oye, Sara, lo de tu página web es cierto y además tienes un acierto dentro de la página, es que la tienes muy bien ordenada. ¿Y crees que eso es un consejo para dárselo y actualizada, puesta al día? Incluso tienes pues esa pestaña de lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de las bodas, que es también una forma de trabajo nueva que estás aplicando. ¿Crees que esa forma de trabajar, ese modus operandi, es importante? El mantener una página web que esté al día, sí, yo creo que es súper importante. De hecho, no te imaginas la de tiempo que he invertido en esa página web, así que muchísimas gracias por, por decirme No, es que es que cierto, la has encontrado. es que para una labor periodística, por ejemplo, es muy fácil de saber, de hacerse un mapa de cómo has sido tú como ilustradora. Hay ocasiones en Sí, las que es más complicado. Y no lo digo simplemente porque nos hagan un favor, en este caso, a los periodistas, etcétera, sino porque también es por cierto nosotros mismos. que, que sí, efectivamente. Claro, sí, al final creo que eso es una de las cosas que más clara me quedó de la universidad. Nos dijeron, hagas lo que hagas, hazte una buena página web. Porque al final, vale, estamos todos en Instagram, ¿no? Compartimos a diario, pero en Instagram te pierdes y nunca se sabe lo que puede pasar con redes sociales de ese tipo, ¿no? En el futuro. Tu página web la controlas tú y tú decides todo, ¿no? La estética, cómo quieres organizarla, la información que das, es tu mejor forma de llegar al público. Luego que la vean o no es otra cuestión, pero tener esa página de presentación, ¿no? Para luego conseguir también proyectos y trabajos, porque al final esto es lo que yo envío también a editoriales o a otros clientes cuando quiero proponerme, ¿no? Como ilustradora. Lo que envío es esta página precisamente en la que hablo de mí, ¿no? Y si no tienes algo profesional, no se siente que vayas en serio, ¿no? Que es como que no tienes claro lo que estás haciendo, desde mi punto de vista. Creo que da esa impresión a la persona a la que contactas, ¿no? Sí, 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 no, y es muy buena impresión, muy buena capa de presentación y sobre todo que te tomas en serio el trabajo que estás realizando. Que yo creo que realmente, sinceramente, lo insisto, es lo importante. Sara, estamos llegando al final. Yo te quería pedir si podrías compartir con nosotros a lo largo de tu carrera cosas que hayas aprendido, algunos tips que recomendarías para ilustradoras, para gente que quiere dedicarse al mundillo que está comenzando. Uno de los que yo diría, de los que insistiría es el de la página web. Ujú, sí. Y el
no desistir y insistir. El, tardé muchísimo en darme cuenta de esto, cuando al principio enviaba alguna propuesta de ilustración, yo y recibía un rechazo o no me respondían, yo siempre pensaba que había hecho algo mal y que mi trabajo no era lo suficientemente bueno, mi página web no estaba lo suficientemente bien, no había escrito el email adecuado, no lo sé. Entonces siempre hacía un parón y empezaba todo de cero. Hacía más ilustraciones, cambiaba la página web, pensaba cómo reorganizar mi portfolio, todo. Y era una pérdida de tiempo porque en realidad no tiene que ver con lo que tú hagas. Obviamente necesitas tener un buen trabajo y sentirte tú segura del trabajo que estás enseñando, ¿no? Pero una vez te sientes ya seguro del trabajo que enseñas y sabes que tiene una calidad, el que no te cojan para un proyecto en concreto en este momento no quiere decir que seas un mejor o peor artista, quiere decir que al igual en este momento ese proyecto no encajaba con esa editorial o con ese cliente en Con esa concreto. idea. Exacto, vas a tener que enviar un montón de propuestas y al igual alguna saldrá hoy o saldrá dentro de 3 años o dentro de 5, quién sabe. Pero lo más importante es seguir confiando en ti y seguir hacia adelante, ¿no? Y seguir intentándolo. Y no dejarte hundir por tus inseguridades, porque de verdad que para mí esa ha sido la lección más difícil de aprender. Es lo difícil, pero se puede hacer, ¿verdad? Sí, se puede hacer, sobre todo con el apoyo del que hablaba antes, ¿no? De tener otros amigos, ilustradores, crear esa red. Este creo que sería el otro consejo, el tener una red de apoyo siempre, otros artistas que estén en tu misma situación y que admires y que creas no sé, con los que conectes y en los que te puedes apoyar. Eso es súper importante y también pedir consejo a otros artistas, yo creo, a otros que creas que sí están viviendo de la ilustración, artistas a los que admires. Al final, yo creo que nuestra comunidad siempre se abre a ayudarnos y a darnos consejo. Entonces, no creo que molestes a nadie y que pierdes por intentarlo. Exactamente, sí, 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 sí. Exactamente. Y no perderías un amigo, pues si se va a enfadar tampoco es Ah, que fuese un exacto. amigo, efectivamente. Sara, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por ser para mí está genial que haya sido la persona que haya inaugurado estas 5 conferencias, charlas, mejor dicho, encuentros virtuales que vamos a mantener durante el Congreso Internacional de la Fundación Cinemascope. En este caso es una entrega de encuentro con autoras y creo que también es una tarea que teníamos pendiente porque ya son por lo menos un año y medio el que te conocemos y no habíamos tenido la oportunidad de trabajar en nada parecido a esto. Así que gracias por hacernos un poquito en la agenda, que sabemos que tienes lío, que tienes cosas que hacer, pero sinceramente ha sido un placer charlar contigo. Seguiremos muy de cerca tu trayectoria. Te podemos encontrar, si quieres, recuérdanos las redes sociales y también la página web para que la gente que nos escuche y que se haya quedado hasta el final pueda encontrarte. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, antes que nada por invitarme a mí también y por hacerme sentir tan cómoda hablando contigo. Yo, bueno, firmo en general mis libros como Saru Hernández y esa es tanto mi cuenta de Instagram y mi página web, saruhernandez.com, que son las dos cosas que utilizo principalmente. Yo cuanto menos pueda, mejor. Cuanto menos pueda. Sí, cuanto menos pueda, quiero decir, cuantas menos redes sociales tenga que manejar Ah, sí, mejor, claro, porque claro, me vale, da vale. mucha... Sí, me expliqué Vale, fatal. vale. Muy Pero, bien. pero eso, muchísimas gracias, Lucas, por tenerme hoy. A ti, Sara. Nos escuchamos muy pronto y al resto, pues que sigan pendientes de los directos que vamos a seguir haciendo durante esta semana. El Congreso Internacional de la Fundación termina este viernes. Este viernes no, este viernes es Día de Canarias. Este miércoles, día 28, con la proyección de Lupín III, El Castillo de Cagliostro, en el Teatro Tenerife. Pero hay muchas más actividades a lo largo de la tarde de hoy, mañana y también pasado. Gracias. Gracias. Ya.